Tres, dos, uno. Que el Señor les bendiga. ¿Qué tal, Frederick? ¿Cómo estás? Excelente. Hace años que Eh, no te vamos veía. a, vamos a tratar esta segunda parte de conforme lo que hablamos en la primera parte, Jesús es Dios o Yeshua es Adonai. Y empezamos a hablar algo acerca de qué es o el significado de que a Yeshua, a Jesús, se le llame Hijo del Hombre. ¿Qué representa esto? ¿Y qué representa esa autoridad para perdonar transgresiones tanto de la ley, porque eso es pecar, pero bueno, esas transgresiones también a el propio prójimo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de esto ahora en la segunda parte. Adelante, Frederick. Genial. Bueno, lo primero que a veces se confunde cuando Yeshua decía el Ben Adam tiene poder para hacer esto, o el Ben Adán esto, o el Ben Adán aquello. Entonces, lo que se suele pensar es que era una forma de hablar de él en la que él hablaba de sí mismo en tercera persona. Sin embargo, lo que ocurre es que en lengua hebrea, Ben Adam se quiere decir una persona, ¿sí? Un individuo. Entonces él está diciendo que el adámico tiene poder para hacer esto y tiene poder para hacer lo otro. Ahora, ¿qué significa poder? ¿Sí? El poder es la capacidad que tienes de hacer algo. Entonces, salvo que algo te limite, tú puedes hacer lo que te dé la gana, ¿sí? En el sentido de que si yo quiero plantar un árbol o quiero tirarme por un barranco, puedo hacer todo esto, ¿sí? Siempre y cuando yo no dañe a nadie. Hay una cuestión que se discute en cuestiones jurídicas sobre la diferencia entre la autoridad como un estamento o la autoridad en el sentido del autor, ¿sí? Yo prefiero basarme del significado del término como autor. Entonces, cuando tú creas algo, eso es de tu propiedad y tú puedes hacer con eso lo que te dé la gana. Por ejemplo, yo me invento ahora una obra literaria o una canción. Si quiero la destruyo. No me pueden demandar porque yo la creé. Es mi problema. Yo hago con ello lo que yo quiera. Entonces, si yo creo un problema y ese problema solo me afecta a mí, el asunto es mío. Yo lo creé, yo lo puedo deshacer si yo quiero. Entonces, cuando uno observa muchas cosas que Yeshua hacía, no tenía que ver, o sea, que a muchos les escandalizaba, era porque ellos confundían las leyes escritas con el significado de por qué tiene que haber una ley escrita. Si, si yo no te hiciese daño a ti, nadie tiene por qué poner una ley en la que diga prohibido hacerle daño a Javier. ¿Sí? Pero como yo le hago daño a esto y le hago daño al otro, entonces tienen que escribir una ley en la que diga no hagas daño. Y después el Código Penal que dice si le haces daño, entonces pagas con esto y pagas con aquello. Entonces la ley es necesaria siempre y cuando la gente no utilice la conciencia, lamentablemente. Entonces ellos decían, es que la ley dice, es que la ley dice, es que la ley dice. Y él dice, pero ustedes no tienen un cerebro para pensar por qué la ley lo dice. Si ustedes no le hiciesen daño a los demás, no habría necesidad de ley, ¿no? Entonces, eh, ese es un primer punto, ¿no? Lo que es la ley escrita y la ley de la conciencia. Entonces la ley dice, perdón, entonces tenemos la transgresión de una ley, ¿sí? Que está penado por la ley, o código civil, o en este caso, por así decirlo, el código divino, ¿no? Y después está el daño a otra persona. Ambas cosas las llamaban a veces indistintamente como pecado. Pero el que tú le hagas daño a otra persona es una cuestión moral, ¿sí? Pero lo llevas a la parte de la ley y es aplicable el castigo, como un código penal en España, digamos, o cualquier otro país. Entonces, él se estaba remitiendo al uso de la conciencia. Pero ocurre otra cosa. Aspectos que estaban mencionados en la ley no tenían que ver necesariamente con el daño a otros, sino con el daño a ti mismo. No significa, o sea, ahora, si yo me hago daño a mí mismo, ¿a quién perjudico? A mí. Es como alguien dice, no, pecas contra Dios. ¿Cómo voy a pecar contra Dios si es perfecto? O sea, ¿cómo vas a pecar tú contra un ser que no se puede ofender, que está por encima de las tonterías de nuestro ego, que de mi sensibilidad? Ay, me miraste feo. O sea, pero por favor, que es el creador del universo, ¿cómo se va a rebajar esas tonterías, no? Entonces, si yo estoy haciendo algo, o perjudica a otro o me perjudica a mí. No hay nadie más a quien perjudicar porque él es imposible de perjudicar. Tú por mucho que te enfades y le grites y le insultes, lo único que te mira de arriba abajo dice, pero una hormiga peleándose con un elefante. O sea, y me río. Es como si mi hijo chiquitito de 3 años se enfada conmigo y me empieza a insultar. Lo máximo es que me empieza a reír. ¿Qué se cree este? Te voy a partir la cara.
¿Te imaginas? Entonces, no existe en realidad una razón para que uno se pueda llegar a imaginar que el creador del universo se va a ofender porque tú hiciste algo que al final o le perjudica a otro o me perjudica a mí. Entonces, si le perjudica a otro, tengo que poner un código de ley, que es no hagas daño a los demás. Pero si tú te dañas a ti mismo, él, ya desde un punto de vista de conciencia y de moral, dice, yo quedaría, o sea, yo sería un irresponsable y un cruel si sé que lo que él está haciendo se va a hacer daño a sí mismo y no se lo advertí. ¿Por qué? Hombre, si tú sabes que tu hijo va a meter el clave, el coso en el enchufe, y tú dices, ay, libre albedrío, lo voy a dejar que él haga, pero tú estás loco, ¿cómo vas a dejar que coja un alambre y lo meta en el cable? Se va a hacer daño. Sí, es una crueldad. Y el día de mañana, él va a decir, papá, tú sabías que me podía haber pasado eso y no me lo dijiste. Entonces, él le dice al hijo, hijo, no hagas tal cosa. Y él, el rebelde, dice, pero es que nunca me dejas hacer lo que yo quiero. Y ese es el comportamiento. Entonces, lo que uno de ve a lo nosotros. largo de la historia de la Biblia son niños que se comportan como cavernícolas y Mm, por eso les tienen que poner leyes. Si ya empiezas a actuar según la ley, es como Pablo que decía, a mí no me juzga nadie. Y no es que vaya de arrogante, sino que es que él ya entendió que las leyes escritas es para la gente que se comporta como cavernícola, que te tienen que decir no hagas y no le pegues, o que te dicen no te pegues a ti mismo, ¿y por qué no me puedo pegar? No me puedo pegar. Si te quieres pegar, pues pégate al final. Pero el que entiende y que ve el resultado final, te está diciendo, vaya, te va a tener que prohibir cosas de alimentación y cosas de higiene y cosas. Y eso es lo que ellos ven. Es que está prohibido. No, a ver, te prohíbe porque esto a la larga te va a hacer daño a ti. Entonces, quién sabe, te está diciéndotelo. Entonces, mientras tú eres testarudo y eres un cavernícola y un niño pequeño malcriado, pues te tengo que prohibir las cosas. Pero en el momento en que empiezas a utilizar la conciencia, y ya sabes que toda la mm, ley y los profetas se mm. remiten, no hagas a tu prójimo lo Sí, que no sí. quieres que te hagan a ti, entendido. No, Luego, con el tiempo, ujú. empiezas a No, ver que hay sí. algunas cosas que te pueden perjudicar a ti. Y ahí está la parte donde ellos se enfadaban porque sanaba a fulanito o sanaba a menganito. Entonces, Mm, ¿qué tiene que ver estar enfermo con un pecado? Porque la persona pecó contra sí misma. ¿Qué quiere decir? Hizo determinadas cosas que le afectan a él. Un ejemplo, una persona que consume cocaína, ¿no? Esta persona consume cocaína, entonces la ley tiene que decir, está prohibido, no sé qué, si sé cuánto, meter miedo sobre eso. Y él puede decir, es mi vida. Pero quien sabe lo que puede pasar después, al cabo de 5 o 10 años, sería irresponsable si no hiciese algo al respecto, porque su prójimo, ahora imagínate que fuese su creador que sabe que se puede hacer daño. Entonces le dice, está prohibido jalar cocaína. ¿Sí? Entonces, y es un extremo, pero ahí te vas dando cuenta. Ahora, él hace caso omiso. A los 5 años termina drogadicto, mal, no duerme, está enfermo, delgado, empieza a padecer de un montón de cosas y lo ves tirado en el suelo y llega alguien y le dice, te voy a sanar. Entonces toda la gente dice, él está ahí por causa de sus pecados, porque él mismo se echó daño con todo esto. Y él dice, el hombre tiene autoridad para sanar. ¿Por qué? Porque ese hombre es el mismo que se hizo daño. Él es el primero que tiene derecho y que tiene autoridad de sanarse porque el mismo que se causó el problema. Entonces, él está diciendo, el hombre que se hace el daño es el primero que tiene la jurisdicción para sanarse el problema, solo que a lo mejor él no sabe cómo hacerlo. Entonces él dice, mira, vamos a hacer como que no he visto nada, sana, listo, pero no vuelvas a hacerlo. Pero en realidad, el ejercicio sería ayudarle a esa persona con la terapia para que deje la cocaína y explicarle, mira lo que te ha pasado, pasa por esto porque esto tiene unos componentes, pasa tal y esto le hace y destruye tu cuerpo por dentro. Pero ellos no tenían conocimientos científicos como para explicarle. Entonces, para no entrar ahora en que viene él y te tiene que dar Mm. toda una cátedra a explicarte por qué No, la cocaína es mala, simplemente te dice, mira, tus pecados son perdonados, levántate y ándate. No sé si, mm. si, si se va entendiendo Sí, sí. por dónde va lo que quiero decir. Sí, hay cuestiones también que lo que quiere explicar por esa maldición también o la ignorancia, eh, que nosotros pagamos nuestras propias malas decisiones y tenemos las consecuencias, Claro, ¿no? porque había tantas normas en aquel entonces que después ya no eran necesarias, porque le dice un chico, ¿qué leyes debo cumplir? Y él solamente le mencionó 6, porque no le mencionó todas las anteriores, porque ellos ya estaban bajo ocupación romana. Había acueductos, había agua corriente, había fuentes de agua, había más higiene. En el Sinaí ellos no tenían nada de eso. Entonces, Mm. tienes que explicarles hasta lo más mínimo de comerte un pedazo de carne o coger algo y Sí, tirar los no, desechos para otro lado. sí, Entonces, sí, en habla de esa eso, época necesitaban un montón de normas. Hasta si claro, de y hacer cogerás la un... pala cuando quieras hacer caca y te vas a ir fuera y vas a hacer un agujero de medio metro. ¿Por qué te tienen que explicar Sí, se eso? entiende.
En la No, Edad no, sí, Media hacían eso. En la exacto. Edad Media tiraban los excrementos por la ventana. Pues la gente estaba enferma. Ah, Entonces estaban enfermos por causa de sus pecados. ¿Cuál era el pecado? claro, Que no eran higiénicos. Entonces después, cuando te claro. venía la enfermedad, decías, ay, es que fue el diablo. Es que Dios nos O la está poniendo a mujer, prueba. Viene la especulación. oíste, la mujer cuando tiene el periodo que tiene que, para no ser inmunda, tiene que lavarse en el río. Obviamente hoy hay compresas y hay bidets, ¿no? Exacto. Y no estás contaminando el río. En ese entonces, beber agua era un problema. Por eso la gente prefería Mm, beber vino, porque te iba a dar claro, algo por el agua contaminada. Entonces, lo mismo es en este sentido. A medida que las cosas mejoraban en higiene, en X cosas, pues ya se podían quitar ciertas normativas. ¿Sí? Ahora, claro. ¿qué pasa? Con el Imperio Romano, ¿qué ocurre? Sí, hay muchas cosas ¿cómo es que son repudiables, ¿no? Pero también hay cosas positivas, que es la capacidad de brindar agua. Entonces, una vez hay agua, ¡puf! Ya puedes quitar un montón de normativas, porque la higiene ya pasa a otro nivel. No sé qué le pasó a Europa después en la Edad Media, Mm, que echaron para atrás, pero fíjate mm, hoy día, si quisiésemos coger la ley de Moisés, prácticamente no sería ni aplicable. Solamente con el agua que tenemos del grifo, ¿sí? Y de mm, la higiene, o sea, ya no habría lepra, porque la gente se estaría bañando. Pero en la época, en la mm. era medieval, en el norte de Europa, ¿quién se bañaba? Pues Sí. ¿cuántas enfermedades no iban a tener? Entonces son víctimas Hay de sus un, propios pecados. Quiere mm, decir, ellos mismos se han ocasionado el daño. sí, hay una cosa que hablaste antes y justo habla Pablo, cuando sea el justo juicio de Elohim, ¿no? El juicio final, que unos serán juzgados conforme a la ley, ¿no? Que porque guardaban la ley, y otros que no tenían ley, pero eran ley para sí mismos. Y en ese día su conciencia les acusará o les defenderá. Así es. Entiendo lo que dices, conforme a esa ley Claro. que está en la conciencia ya, Claro, es de que, por ejemplo, la madurez. exacto, por Sí, ejemplo, antes Dana. de Moisés, tú podías aplicar eso. Pero analicemos los pueblos antiguos. ¿Quiénes lo aplicaban? Si no les ponían leyes a los pueblos, rara vez actuaban con conciencia. Rara vez. O sea, rara vez alguien decía, hoy no voy a hacer esto porque, hombre, no me gustaría que me lo hicieran a mí. ¿Te imaginas? No, tú lo que ves es el aprovechamiento de las circunstancias. ¿Sí? Si me puedo aprovechar de este, le robo. Si me puedo aprovechar Mm, de fulanito, la violo. Si me puedo mm. aprovechar de tal, y entro en su propiedad y me la quedo. Era todo el oportunismo. Así, así también podemos decir, ¿no? Como hablamos la otra vez, si tuviéramos amor por el prójimo, también se quitarían bastantes leyes, ¿no? Claro, ya no habría, o sea, sea, sinceramente, si uno se comportase con su prójimo con amor y con respeto, ¿qué leyes nos quedan? Ninguna. Solo las Mm. que impone el Estado para sacar dinero. Porque en realidad, ¿qué otra norma? No existe ya más Mm. norma, no hay más normas civiles, porque no le haces Hay daño a un, nadie. claro, por ejemplo, no sé si con usar la lógica, usar la conciencia o, bueno, entender que es así. Levítico 19 habla que no retengas el salario si tienes un jornalero, no le retengas el salario hasta el otro día. Págale cuando acaba de trabajar. Claro, Ahí podríamos usar no la lógica, podríamos usar la conciencia, decir, este hombre tiene a lo mejor familia, necesita comprar pan para llevar a su casa, no le voy a retener el salario hasta claro. mañana. Y es conciencia y Y también es lógica, ¿sí? Fíjate, pagar el salario cada día a mí me parece una estrategia bastante buena. Eso de que pagarte al final de mes te desestabiliza económicamente porque se te acumulan las cosas y en 3 días después de recibir el salario se te estalla casi todo. Entonces, como es mm, un pico. Cae todo y otra vez pico. En cambio, si tienes el dinero de todos los días, lo gestionas mejor. O sea, hasta desde el punto de vista financiero, la ley también te está enseñando mucho. sí, yo pienso que totalmente es una constitución para un pueblo que estaba siendo preparado una vez tuviera su tierra y formarlo como un país, como un pueblo, ¿no? Claro, Como cualquier constitución de cualquier pueblo, claro. que El asunto ¿cuál es? debería ser luz para las naciones en cuanto a esa libertad y esos derechos, como hablamos la otra vez, que tiene el ser humano sobre lo creado, no la esclavitud que ofrece Satán, como los demás pueblos enemigos de Israel, que ofrecen esos sistemas de esclavitud. Hasta hoy día Claro, vivimos la esclavitud. El claro. sistema satánico del mundo
nos lleva a una esclavitud, pagar por todo, no tenemos nada, todo es de ellos, nos quitan todo. Claro, claro, y eso es lo que estaba buscando precisamente ahí. Entonces, la ley no fue creada para ser perpetua en Israel. O sea, esa ley que ellos recibieron, o sea, los 10 mandamientos sí, pero por ejemplo las mitzvot, las 613 ordenanzas, no fueron diseñadas para ser eternas. De hecho, te lo dice ahí todo el tiempo que vendrá una ley mayor, que vendría Shiloah y las cosas cambiarían. Entonces, siempre te está hablando de un nuevo Sí. pacto. ¿Por qué? Porque el Mm, pacto es como el Dios no saca nada de ningún provecho con un contrato. Me decía, hacemos un convenio, ok, tú ganas esto, yo gano lo otro. ¿Qué le vas a ofrecer tú a un ser perfecto que lo tiene todo? No, no hay nada para ofrecer. ya, Entonces ya. él es noble y dice, lo que me vas a dar a mí al final es para ti también. Entonces yo te doy a ti esto y esto y esto y esto y a cambio tú cumples con la ley. ¿Y qué es la ley? La ley te beneficia a ti. Entonces, él en realidad no está sacando partido de nada porque no necesita nada. Entonces, es como que está jugando a tu juego y decir, venga, voy a hacer el contrato con mi hijo. Papá, te cambio una chocolatina por un abrazo. Pues vale. Al final, las dos Mm. cosas te benefician es a ti, ¿sí? Porque yo no necesito nada. Por eso se llama El Shaddai, que lo traducen como omnipotente o todopoderoso, pero El Shaddai quiere decir que es autosuficiente. Eso no depende de ti. Tú hagas lo que hagas, dejes de hacer, Él no va a cambiar porque es inmutable, ¿sí? Existía incluso antes de que tú y que todos existiéramos. Entonces, todo lo que hace es porque es el beneficio de uno. Ahora, ocurre un dilema. En el momento en que se establece una jurisdicción, una constitución, nadie puede violarla. Pero si llega un momento en que hemos evolucionado, ¿no? Como sociedad y hemos mejorado, ¿qué hacemos con la constitución si todavía es válida? Tiene que ser revocada. El problema es que si lo planteamos como una revocación, queda mal el que la estableció porque estaría diciendo que es voluble, o sea, que hoy tomó una decisión y mañana la cambia. Entonces Sí. lo que tiene que hacer es reescribir la Constitución. Entonces lo que se dice es una mejora, como por ejemplo la Mm, Constitución de los Estados Unidos que tuvo unas mm, reformulaciones, que simplemente hacemos mejoras que no están diluyendo la mm. anterior, no lo están destruyendo, simplemente están especificando y mejorando. Entonces Yeshua Eso es dice, lo que ¿oíste que vino fue con dicho? Yeshua. Claro. Mas yo os digo, quiere decir, yo no estoy revocando lo anterior, lo que estoy haciendo es perfeccionarlo, lo estoy mejorando, les estoy dando unos ápices para mejorarlo. Pero en cierto sentido, sí es cierto de que por mucho que quieras hacer lo que quieras hacer, la ley es ley y hay que cumplirla. Entonces, ¿qué hace? Para que se pueda aplicar la Claro. conciencia, tenemos que quitar la ley, Mm, ¿sí? O sea, tenemos que quitar la ley porque si no, yo no soy libre de hacer según me plazca, o sea, me dicta mi conciencia. O sea, yo siento que esto es lo correcto, mm. pero es que la ley Claro. dice tal cosa y hay que Sí. cumplirla. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen que destruir el eje de la ley, Sí. que fue el templo. Tuvieron que Mm, destruir el Santa Sanctorum, que tenía la ley y que tenía a los querubim, y que tenía la vara de Aarón. Todo lo que representaba la ley y el eje de la ley tuvo que haber sido destruido y utilizaban a los romanos para eso. De momento que cuando los romanos destruyen el templo en el año 70, y se acabó y hasta el día de hoy no hay arca del templo, no hay templo, sea donde sea que esté escondida el arca del templo, del testimonio, no hay. Y eso en realidad es un beneficio para el pueblo judío, porque quiere decir que ahora sí pueden actuar según la conciencia porque pueden justificarse diciendo es que no hay ley, no hay manera, o sea, no hay levitas, no hay sacrificio, no, entonces ¿qué queda? La ley no es natural. sumo sacerdote. Ujú. Claro, entonces como no hay ley escrita, entonces lo que queda la ley aplica, la ley de la conciencia, porque no se puede aplicar Por- la ley de mm, tal, porque dice, ah, si cumples una, tienes que cumplirlas todas. No se mm, pueden cumplir si no hay sacerdocio. Entonces, en realidad, se le hizo un favor, un grosso favor al pueblo de Israel al destruirles el mm, templo y acabar con todo eso. Porque ahora entonces aquellos que querían libremente aplicar la mm, ley natural, la ley de la conciencia, podían hacerlo sin que les estén diciendo, es que está escrito en la ley que no sé qué. No, ahora yo puedo actuar porque ya tengo conciencia. Gracias a Yeshua que vino y me enseñó sobre la conciencia hace 30 años, o sea, hablando en términos de ellos, que 30 años antes de la mm, destrucción de todo eso, ya Yeshua, 40 años antes de todo eso, él ya les había explicado. Entonces, como él ya les explicó, las siguientes generaciones ya se pueden curtir en esa información y decir, vale, yo entiendo que es la conciencia, pero mientras hay ley la tengo que obedecer. Ok, destruyen todo eso, ya no hay ley. Ahora, ¿cuál es la excusa? No, ahora sí puedo actuar según la conciencia. Sí, 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 lo vas pidiendo por todas las cosas. Es, desde el principio la ley fue espiritual, por así decirlo. Adán, Caín mató y no había ley. Noé separó animales impuros de los limpios y no había.
no estaba escrito la ley Levítico 11, ¿no? De los animales impuros No es, o sí, sí, limpios. exacto. Eh, Hay tantas cosas que Abraham fue tenido en cuenta por justo, ¿no? Porque guardó Exacto. sus preceptos. No había Claro, y que ley. es, claro, que ahí lo ves, que dice, fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir justicia? Mm, Eres justo, o sea que estás haciendo lo que es correcto. Estás haciendo lo que es correcto porque estás actuando según la ley mm, natural que es no dañes a otro, no causes pérdida. Listo. Y eso también mm, aplica para ti, pero si es una cuestión de sentido común, yo no voy a querer hacer mm, daño. Nadie quiere mm. destruir su propio cuerpo o hacerle daño, lo quiere cuidar. Solo que en Y ese la entonces no severidad, sabían sobre eso. ¿Ah? mm, la severidad de este pecado hacia el prójimo y la restitución, habla de nuevo de eso, Claro, ahí tenemos dos cuestiones. Tratar de entender en ese entonces cómo funciona dañarte a ti y o sea, lo que tú te haces a ti mismo, cómo se te va a repercutir, es complicado en aquel entonces. Hoy día lo sabes ya por la esa, ciencia, sobre esa es la la ley del talión, ¿no? alimentación. No, 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 no. Me refiero, por ejemplo, o sea, para explicar lo que es el concepto de pecado yendo en dirección a donde quieres ir, ¿no? Pecar contra ti mismo es hacerte daño. Pero en ese entonces ellos no sabían qué era hacerse daño a sí mismos. Ahora sí lo puedes saber. ¿Por qué? Porque la ciencia ya tiene estudios sobre el tabaco, sobre la cocaína, sobre el agua, sobre no sé. Ya, o sea, el que no sabe cuidarse a sí mismo hoy día es porque no, porque es irresponsable. Pero tú sabes que es bueno para tu vista, que es malo para la vista, sabes que es bueno para. O sea, Mm, la ciencia, o sea, la evolución de la ciencia, como decía Daniel, avanzará la ciencia. O sea, ya nos dice todas estas cosas y uno puede decir, con razón tengo problemas del estómago, con razón. Entonces ya tú te puedes sí, cuidar a ti mismo. En ese entonces ellos no sabían. ¿Entiendes? Ahora, sí. lo que concierne al prójimo es diferente. Porque lo que concierne al prójimo, tú no necesitas ser científico para saber que si le das una paliza a una señora que va por ahí, eso está mal. No necesitas que la ciencia avance para llegar a esa conclusión. ¿Sí? En Mm, cambio, lo que implica dañarte a ti mismo, no lo sabes porque no has llegado a esa comprensión. De la misma manera, tampoco desde el punto de vista, digamos, energético o magnético o espiritual, la gente no sabía a ciencia cierta, digamos, o no todos, cómo haces algo y después tiene una repercusión contra ti. Entonces ellos le daban tintes mitológicos o especulativos, entonces decían que es el demonio, que son demonios, o que los dioses te castigan, o que sea lo que sea, otros lo llamaban el karma, o la ley causa y efecto, o la ley de atracción, o sea, hay muchas definiciones para llamarlo. El punto es, dañas a alguien y no puedes pretender que la cosa se quede así, porque a ti no te gusta que te hagan daño. Pero si no hubiese jueces, eso sería un desmadre. Y si no claro, no hay es quien solo aplique la perdonar, ley, sería un desmadre. mm, ¿Ah? no es solo Sería un perdonar, desmadre. es restituir Exacto, también, no solo perdonar. claro. Porque entonces, si no hay restitución, o sea, puede haber conciencia, en el sentido de que hay dos niños jugando, ¿no? Mi hijo y el hijo de otro están jugando. Y coge el uno y se pasa de la raya y le da un palazo al otro, con un stick, con un palo, ¿no? Y le hace daño. Y dice, disculpa, tal, la siguiente vuelven a jugar y otra vez le da con un palo, a la siguiente le da con un palo. Llega un momento en que tienen que hablar los padres, oye, ¿qué está pasando aquí? Que tu hijo no sé más que pegarle. Entonces el niño puede perdonarlo todas las veces que tú quieras. Pero hasta que no te des cuenta que es que el papá del niño se la pasa pegándole al niño, por eso es que el niño le pega al otro, porque o sea, la maldad de los padres sobre sus hijos siguen acarreando problemas, generación tras generación. Entonces, yo puedo entender, o sea, la mejor forma de perdonar es que yo entiendo, es que claro, el papá le pega al niño y por eso el niño le pega a mi hijo. Yo lo entiendo. Eso no quiere decir que yo lo justifique, pero lo entiendo. Entonces, para mí es más fácil explicarle a mi hijo, mira, hijo, entiéndelo. Él hace eso porque el papá le pega. Entonces, no vamos a aplaudirle ni voy a ponerle la cabeza para que me pegue, pero sencillamente dejo de jugar con él. No obstante, no le voy a coger rabia porque yo sé que él es víctima de lo que el papá le está haciendo. Entonces, ese es el verdadero perdón. Que yo entiendo que el que me hace daño es porque le están haciendo daño a él o le hicieron daño, o porque su situación es adversa. Pasa pobreza y por eso roba. O la chica está en la calle, entonces se prostituye. Entonces, hay unas circunstancias. Entonces, yo no lo juzgo porque yo no entiendo sus circunstancias. Puedo entender sus circunstancias y entonces entiendo que me hizo daño por eso. Le digo, mira, te perdono porque lo entiendo. Eso sí, tú para acá, o sea, tú para allá, yo por aquí, porque no, que te entienda no significa que esté de acuerdo con que me hagas daño. Entonces, ese es el verdadero Mm, perdón. Lo otro es una disculpa, pero no es perdón. Sí, perdón es cuando yo ya, entiendo.
Otra mm, cosa, ahora, ¿qué hace el sistema judicial? El sistema judicial no se mete en cuestiones morales, ¿sí? Necesariamente. Sino que si tú le haces daño a alguien, él interviene y dice, ¿qué le hiciste? Le robé 5 aceitunas. Vale, pues le vas a restituir 10 aceitunas. Si lo que el sistema actual a lo mejor ya está enrevesado porque es una organización con ánimo de lucro, entonces te dice que tienes que pagar una multa. La multa va para ti, a lo mejor va para el otro en parte, sí, pero no necesariamente siempre es así. Porque mm, cuando tú te saltas un semáforo, vas sin cinturón de seguridad, ¿a quién le hiciste daño? A nadie. Si no hay daño, ¿por qué te sacan dinero? Entonces, ya es una cuestión de cómo el sistema judicial está podrido. O sea, no en todos los casos, pero en muchos casos está podrido. Y ya lo decía el profeta, decía, pretenderá cambiar los tiempos y la ley. Y ya ves cómo están cambiando el tiempo que te tiran porquerías por los aviones. ¿Sí? Y también cambiará la ley. Porque la ley ya está desde el siglo XVI en adelante cada vez está más deteriorada con fines de lucro, no con el fin de hacer justicia, sino incluso dice, hay que hacer justicia. Defíneme esa justicia, en realidad te está hablando de venganza o de sacarte dinero, pero no de hacer justa justicia, que es darle a cada cual lo que es suyo, lo que se merece, ¿no? Lo que es equitativo. mm. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, pues me queda bastante claro todo esto desde un punto de vista para nada religioso ni filosófico, usando la realidad de lo que vivimos y la realidad del hoy, del mundo que vivimos, y me parece una forma muy práctica de entender las cosas. Bueno, ¿cuánto nos queda de tiempo? No sé, un rato todavía no me ha dicho, no me ha salido el cartelito de los 10 Mm. minutos. Bueno, si quieres cortamos aquí o tienes una diapositiva más para de lo No, no, que diapositivas ya del las que Ben Adam. tenía. No, eran Bueno, las que tenía, las que tenía. muchos dicen, volviendo al tema de la ley, no, porque la ley se resume, o dice Pablo, la ley se resume en amarás a Elohim y amarás a tu prójimo. ¿Qué Claro, está queriendo decir? ¿Entendés? No, no, yo amo a claro, Elohim aquí, y amo a mi claro, prójimo, pero ¿has conseguido amar a tu prójimo? no puedes amar a tu Entonces, prójimo si no tienes amor. Es como cuando exacto. alguien dice, es como, Es digamos, una tú quieres ir por trampa. la calle. Mm, Claro, tú mm, vas por la calle, ¿no? Y viene alguien y te echa y te pone la mano para que le des dinero, pero tú no llevas ni una sola moneda encima. Tú no le puedes dar lo que no tienes, ¿sí? Entonces, si te dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo, es un poquito complicado porque si no me amo a mí mismo, entonces, si ni me amo a mí, ni voy a poder amar al otro. Entonces, ¿de dónde saco yo el amor? Tengo que experimentarlo y tengo que pedirle al Espíritu Santo que me llene de amor. Entonces, si no tienes algo, no lo puedes dar. De manera que dice, amarás a Dios. ¿Cómo voy a amar a Dios si yo ni siquiera me amo a mí? O sea, no puedo amar al prójimo, no puedo amar a Dios porque no me amo a mí. Entonces, él quiere decir que el principal problema está dentro de uno. O sea, el propio individuo es el que tiene que empezar un trabajo interior para convertirse en lo que realmente es, un Adán. ¿Sí? No decir que es un animal o un cavernícola o comportarse como un niño pequeño que no diferencia entre la mano izquierda y la derecha, sino decir, soy un ser adámico, quiere decir que estoy aquí por una razón, te lo dice la palabra Adán, ¿sí? Como expliqué en el video anterior, ¿sí? Quiere decir que yo soy un ser celestial que está temporalmente en un cuerpo orgánico, ¿sí? Experimentando una vivencia para perfeccionarme y mm, volver a la fuente, ¿no? Que eso es lo que significa sí, resurrección, es decir, pero mm, subir a la trascendencia. Entonces estoy aprendiendo. Pues, y después te dice Dam, que es sangre. Entonces, Adam quiere decir que soy un ser celestial experimentando aquí en un cuerpo que se multiplica, ¿sí? Que tiene la vida, porque Dam es vida también, ¿no? Entonces, yo estoy aquí viviendo y tengo que comportarme en que no función nos de... supere la parte animal a lo espiritual. Claro, que bueno, Pablo habla sobre eso, ¿no? Del sentido de saber diferenciar entre los que son los instintos animales. Me insultaste, ¡pum! Cachetada. Ese es el instinto animal, instinto de defensa, ¿no? O instinto de supervivencia o de amor propio, como dice, no, ese no es amor propio. Yo me amo tanto a mí mismo que me da exactamente igual lo que me digan. Si a lo mejor le digo algo porque mi conciencia me dice, dile eso porque él necesita saberlo. Pégale un regaño, ¿sí? O ponle en evidencia porque él tiene que aprender de eso, pero no te lo dice tu ego, te lo dice tu conciencia porque hay una voz que te dice, él necesita aprender de eso. Yo te voy a decir lo que le tienes que decir, ¿no? Pero otra cosa distinta es que yo lo haga porque me dejé llevar por los instintos primitivos, ¿no? Entonces, esa es la parte humana y está la parte espiritual. Que es ahí donde también uno tiene que ir sabiendo diferenciar. Entonces, estamos aquí viviendo una experiencia y yo me voy a comportar como me tengo que comportar.
y vas perfeccionándote en eso, ¿no? El Espíritu. Claro, claro. Entonces, en ese proceso es que uno, y como es difícil conseguirlo por ti mismo, porque tardas mucho tiempo, entonces el Espíritu Santo, tú le pides, Espíritu Santo, ayúdame con esto, ayúdame con esto. Entonces, Él va ayudándote porque Él es el que es, Él es la fuente que tiene todo lo que son las virtudes espirituales para potenciar el espíritu que ya hay dentro de ti. Mm. Entonces, la parte, digamos, de la mente y de todas las cosas fisiológicas, como que lo eclipsan. Entonces, para que predomine la parte espiritual, necesitas recibir permanentemente este flujo. Entonces, por eso ora, ¿no? Pide y esto, uno levanta un par de veces al día, un minuto, medio minuto incluso. Espíritu Santo, que se haga la voluntad del Padre Eterno, no la del ego en mi vida. Sé tú quien habla a través de mí, lléname de tus virtudes, etcétera. Y no hace falta que te extiendas una hora. Lo puedes decir en 30 segundos. Al cabo de unas horas te acuerdas y otra vez lo repites. Entonces le estás dando jurisdicción para que él pueda operar. ¿Sí? Como quien dice, abre la puerta para que él pueda entrar, si no es una violación a tu intimidad, ¿no? A tu vida privada. Entonces así vas operando y así, entonces al llenarte más de amor, tú te llenas de todas estas virtudes, amor, nobleza, fuerza, confianza, bla, bla, bla. Entonces ahora tienes algo que puedes ofrecer. Ahora puedes dar a los demás lo que tú tienes. Ahora yo puedo amar al prójimo como a mí Exacto. mismo y puedo amar a Dios. Entonces, ¿cómo puedes amar a Dios? Porque solamente el Espíritu Santo te puede ayudar a amar a Dios. Y Mm. uno diría, pero Ahí ¿cómo están puede los ser frutos. posible? Mm. Porque si no amas al que puedes ver, mucho menos al que no ves. Porque Dios en realidad, o como le quieran llamar, está Mm. representando lo espiritual. Tienes Sí. que tener un deseo hacia lo espiritual. Eso es lo que te está diciendo amar a Dios. Un deseo hacia lo espiritual, porque no puedes saber quién es Dios, dónde está, aquí, allá, qué tan grande es. Pero si tienes una conciencia de que hay algo más allá, entonces puedes decir, oye, eso es lo que voy a buscar. Voy a poner mis sentimientos y mi emoción y mi interés en eso. Y por ahí ya está el camino más adecuado, porque luego, o sea, viene la respuesta del Espíritu Santo. Si tú vas en esa dirección, es allá donde Él puede ayudarte a que tu vida mejore. Si no quieres eso, pues ya es decisión tuya. Muy bien, Hay sí, hay una señor. cosa muy curiosa que me pasó el otro día con mi hija, que me dice, papá, ¿tú crees en Dios? Y le digo, depende, porque si es la idea que algunos tienen de que hay un ser en una nube y que si haces cosas buenas te da un aplauso, si haces cosas malas te lanza un rayo, yo no creo en eso. Ahora, si tú me preguntas si creo, si te refieres a que creo en la existencia de una conciencia que sostiene el universo, que todo lo lleva perfectamente, que ha creado todas las cosas, es el origen de todo y que nosotros procedemos de él, yo en eso sí creo. Y se queda así, dice, "Ah, qué interesante". Y Ujú. a veces ese tipo de cositas también tienen su connotación, ¿no? Con los niños. Qué bien. Sí, sí. Yo me acuerdo, de niño me subía arriba de un tobogán y hablaba con Dios a mi manera. Nadie me había dicho nada. Y no sé por qué desde pequeño me sucedían estas cosas. Bueno, interesante todo. Eh, que Yeshua te bendiga grandemente. Seguimos haciendo más estudios de una perspectiva para nada religiosa ni, ni filosófica, sino para que muchos, hablando de manera clara como habló él, como habló Yeshua, con la gente, con sencillez, ¿verdad? Mm, De esta manera vamos a seguir tocando muchos temas interesantes. ¿Qué te parece? excelente, fabuloso, Bueno, fabuloso. que Adonai te bendiga, te guarde y nos vemos en el próximo video. Excelente, muy bien, Amén. fabuloso, amén. Bendiciones. Shalom.